Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Voy a compartirles, mis hermanos, un capítulo más de las Sagradas Escrituras, capítulo número 13 de Primera de Crónicas. Abramos el corazón, mis hermanos, el entendimiento para entender este mensaje de hoy día. La comienzo a leer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. David consultó con todos los jefes de millar y de 100, con todos los oficiales. Luego dijo a toda la asamblea en Israel: si les parece bien y la cosa conviene a Yahvé, nuestro Dios, vamos a mandar un mensaje a nuestros hermanos que han quedado en todas las regiones de Israel, y además a los sacerdotes y levitas en sus ciudades y aldeas, para que se reúnan con nosotros y volvamos a traer a nuestro lado el arca de nuestro Dios, ya que no nos hemos preocupado por ella en tiempos de Saúl. Toda la asamblea acordó hacerlo así, pues la propuesta pareció bien a todo el pueblo. David entonces congregó a todo Israel, desde Sihor de Egipto hasta la entrada de Hamat, para traer el arca de Yahvé desde Cariat Jearim. Subió pues David con todo Israel hacia Baalá, a Cariat Jearim de Judá, para subir de allí el arca de Dios, que llevaba el nombre de Yahvé, que está sobre los querubines. Cargaron el arca de Yahvé en una carreta nueva, y se la llevaron de la casa de Abinadab. Usa y Ahio conducían la carreta. David y todo Israel bailaban delante de Yahvé con todas sus fuerzas, cantando y tocando citaras, salterios y panderos, cimbalos y trompetas. Al llegar a la era de Kidom, Usa extendió su mano para sostener el arca, porque los bueyes amenazaban volcarla. Yahvé se enojó contra Usa y lo hirió por haber tocado el arca, cayendo muerto allí delante de Dios. David se enojó porque Yahvé había castigado a Usa, y se llamó aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. David tuvo miedo aquel día a Yahvé y dijo: ¿cómo voy a llevar a mi casa el arca de Dios? Por eso no la llevó a su casa, a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obededom de Gad. El arca de Dios habitó 3 meses en la casa de Obededom, y Yahvé hizo prosperar su casa y cuanto tenía. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, estos libros son recuentos de lo que había sucedido en otros libros anteriores. Si recordamos este capítulo de Crónicas, es como si ya lo hubiéramos leído, y es que ya lo leímos en realidad, solamente que nos está hablando unos cuantos recuentos para que sigamos entendiendo los mensajes de Dios a través de los libros de Crónicas. Estas lecturas, si más no recuerdo, mis hermanos, las leímos en Primera de Samuel y Segunda de Samuel. Recuerden, hermanos, que también después de que cada rey terminaba con su ministerio que Dios le había impuesto, allí en esos libros que leímos anteriores, ya sea de Primera y Segunda de Samuel y también de los reyes, pudimos ver que después de que cada uno de ellos terminaba su ministerio, ahí en los libros nos ponían otros hechos que iban a suceder o que habían hecho los reyes y que en esos libros no se habían escrito, sino que más tarde lo leeríamos en los libros de las Crónicas. Y así es como lo estamos haciendo hoy. Y estos libros, mis hermanos, espero en Dios y cada uno de ustedes nos siga acompañando para seguirlos leyendo y darles entendimiento, para que nuestro Señor nos siga abriendo el corazón, nos siga abriendo el alma a entender sus mensajes. La palabra de Dios, mis hermanos, es para leerla. Cuando nosotros tomemos los libros de las Sagradas Escrituras y leamos 1 o 2 o 3 veces para que podamos entender lo que Dios quiere hablarnos a través de estos mensajes. Cuando nos habla aquí de que el arca de Dios fue trasladada de un pueblo a otro, es porque el rey David sintió ese deseo de llevarla a su casa y le había preparado un lugar ahí en su casa para que el arca de Yahvé habitara allí. Y cuando la venían trasladando, hermanos, venían muy gozosos, venían tocando con toda clase de instrumentos y venían bailando con todas sus fuerzas, nos dice aquí la palabra de Dios. Ellos se encontraban muy gozosos y Dios estaba contento con ellos. Pero yo me imagino que Dios quiso ponerle una prueba al rey David, hiriendo a este hombre cuando venían con el arca de Yahvé.
Y el rey David tuvo miedo de llevar el arca a su casa por ese hecho que sucedió. Cuando pasábamos, yo me imagino que era como una curva que era muy peligrosa y que Usa quiso sostenerla, y entonces fue cuando Dios lo hirió. Hermanos, no es que Dios haya querido herirlo, sino que nada profano entraba o tocaba su lugar santo. Esa arca era un lugar santo y no cualquier persona podía tocarla. Y entonces este hombre, si estaba lleno de pecado, obviamente que era profano lo que él iba a hacer. Y cuando esta arca fue trasladada, es lo que deberían haber hecho, haber puesto 2 personas que estaban limpias de pecado y que no iban a peligrar por su vida por los hechos, ¿verdad? Por trasladar esa arca. Cuando sucede esto, el rey David se atemoriza y no lleva el arca a su casa, sino que la lleva a la casa de Obed-edom. Y cuando el arca se encuentra en la casa de Obed-edom, este prospera, a este le va muy bien en todo lo que él se decide llevar a cabo. Y Dios es bueno, hermanos, y quiso probar aquí al rey David de esa manera. El rey David primeramente tuvo miedo, después ustedes se van a dar cuenta cómo vuelve a la casa de Obed-edom para llevarse el arca. Pero más adelante, mis hermanos, nuestra hermana les va a hablar de eso, ¿verdad? Cómo es el traslado de nuevo a la casa del rey David y cómo el rey David prospera y le va bien en sus empresas. Todo lo que hagamos, mis hermanos, en el nombre de Dios, pidiendo favor a Dios, nos va a ir siempre bien. Pero busquemos siempre a Dios en todo lo que llevemos a cabo. Y para hacer este traslado, el rey David convocó a todos los pueblos, todas las tribus de Israel, todos los jefes, para consultar esto que él iba a llevar a cabo con todos ellos. Y a todos les pareció bien esa idea de David. Por eso es que todos iban contentos a traer el arca de Yahvé. El arca de Yahvé, mis hermanos, cuando estuvo con Moisés, cuando le dio la orden para que se hiciera esa arca, ese lugar santo donde Dios iba a encontrarse, cuando Moisés lo llevaba, cuando se detenía una nube que iba enfrente de ellos, ellos se detenían y todo el pueblo de Israel se quedaba allí hasta que la nube se volvía a levantar y entonces comenzaban a caminar de nuevo. Es que Dios guía, mis hermanos, Dios los guiaba en todo lo que ellos decidían. Así de esa misma manera yo me imagino que Dios quiso quedarse un tiempo con este hombre, con Obed-edom, este hombre que recibió con mucho gusto el arca de Yahvé. Tal vez él ni siquiera conoció los sucesos de lo que había pasado con Usa cuando fue asesinado por Yahvé. Yahvé, mis hermanos, hace las cosas a su modo y nosotros no tenemos ni siquiera el derecho de preguntarle por qué sucedieron esas cosas. Aquí nos cuenta la palabra de Dios que el rey David se enojó mucho con Dios porque había matado a Usa y por eso es que tuvo temor de llevarse el arca. Se enoja con Dios. Pero ¿qué derecho tenemos nosotros de enojarnos con Dios? Si de verdad Dios, mis hermanos, es el dueño de todo, Él no necesita ser cargado ni trasladado a ningún lado, si es el dueño de todo. Él se puede trasladar solo de un lugar a otro. Simplemente que Él quería habitar en medio de su pueblo, de su nación, y les permitió que lo pusieran allí en esa arca. Dios mismo le ordenó a Moisés de qué manera tenía que ser esa arca y cómo ellos tenían que acomodarlo en un lugar donde no cualquier persona iba a poder entrar, sino solamente los sacerdotes eran los únicos que iban a tener acceso a ir a hablar frente de él. Y todo aquel que estuviera lleno de pecado, todo aquel que no era apto para entrar ante la presencia del Señor, ahí mismo era asesinado. Ya no regresaba vivo para afuera. Entonces, hermanos, si nosotros vivimos en este mundo, no sabemos en realidad qué tan limpios o qué tan sucios nos encontramos del alma. ¿Cómo nosotros nos consideramos para poder estar en la presencia de Dios? En realidad, yo me imagino que nadie en este mundo somos dignos de estar en la presencia de Dios. Sin embargo, nuestro Dios sabe bien y conoce lo pecadores que somos desde el momento que Dios se decidió
enviar a nuestro Señor Jesús aquí a la tierra para enseñarnos todas las cosas nuevas, desde ese momento Dios ya sabía lo pecadores que éramos. Pero gracias a que nuestro Señor Jesús anduvo aquí entre los hombres, se dio cuenta también lo horrible que se vive en esta tierra. Todo lo que tenemos que pasar para no llegar a cometer pecado ante nuestro Dios. Cada que cometemos pecado, hagan de cuenta, mis hermanos, que a Dios le estamos picando la pupila del ojo. ¿Por qué? Porque Él no quiere que pequemos, no quiere que caigamos en las tentaciones de este mundo. Y sin embargo caemos. Así yo me imagino que estos hombres que llevaban el arca de Dios, cuando estaba a punto de volcarse, cuando sucedió la muerte de Usa, yo me imagino que estos hombres tenían pecado. Y por eso Dios, hermanos, decidió hacerles ver que no cualquier cosa profana entraba en su arca. Y así sucede también en todos los tiempos. No creamos que solamente sucedió en el tiempo de David. Puede suceder también en este tiempo. ¿Cuántas cosas no han sucedido? ¿Cuántos pueblos y naciones no han pasado por terroríficas enfermedades, por temblores, por todas esas cosas que Dios nos envía para que cambiemos nuestro modo de ser y de proceder? Mis hermanos, comportémonos pues con Dios bien para que Dios nos vea con buenos ojos. Que Dios les bendiga.